amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos un jueves más aquí a su programa Red Esmeralda. Y bueno, pues como todos los jueves a las 3 de la tarde tenemos esta cita súper importante y como siempre me acompaña el licenciado José Morales Corona. Claro que sí, pues hoy estamos en este jueves maravilloso en la Ciudad de México, pues vamos a hablar temas del derecho, importancia para todos los litigantes, los que no son litigantes y también para y los ofendidos en materia penal. Entonces, un gusto y un placer. Tenemos grandes invitados que pues un gusto tenerlos en este auditorio. Así es, así es. Pues bien, te damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, sobre todo por la temática que vamos a tener. Ustedes se van a percatar que el día de hoy vamos a hablar del asesor jurídico y la víctima en el proceso penal. Y bueno, pues quién mejor para apoyarnos en este tema que nuestros invitados. En primer lugar tenemos al doctor Faustino Carrillo Ahumada, a quien le damos la más cordial bienvenida, un experto dentro del derecho penal con una gran trayectoria profesional. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo de manera cordial a mi querida amiga, la doctora Esmeralda Martínez Lara, y desde luego que también al licenciado José Luis, excelente. Claro que sí, amigo. Doctor, bienvenido. También saludamos a su auditorio, gracias por la invitación, siempre es muy grato estar aquí con usted. Claro que sí, estimado doctor, y de igual manera le damos la bienvenida a nuestro querido licenciado Arturo Carrillo Gómez. Él también nos había acompañado con antelación en otro programa, estábamos haciendo cuentas y ya tiene un año de ello, y bueno, pues también un experto dentro de del derecho penal. Bienvenido, querido abogado Arturo. Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos y volver a estar aquí con todos ustedes. Espero ahora sí el tiempo nos dé para culminar los temas porque siempre se pueden alargar mucho más. Claro que sí, bienvenido. Claro, y sobre todo por el tipo de tema, la dinámica y demás, queridos amigos, recuerden que estamos ahorita directo para todos aquellos que nos están viendo, estamos en YouTube, ahí estamos en producción Promo Estéreo, ahí nos pueden ver en vivo y bueno, también en las páginas de Facebook y en podcast en Spotify. Entonces, bueno, pues aquí vamos a andar y bueno, pues vamos a iniciar con esta temática, querido amigo, doctor. ¿Qué podemos iniciar diciendo cuál es la labor del asesor jurídico? Es una pregunta muy interesante, pero yo me quisiera ir un poquito más atrás. ¿Por qué el asesor Adelante. jurídico? Yo recuerdo, por allá por 1986, que llegaba la víctima a los juzgados, yo ya trabajaba en un juzgado, era yo taquimecanógrafo, y llegaba la víctima y decía al Ministerio Público, quiero informes sobre mi asunto. Y el Ministerio Público le decía, usted no es parte en el proceso, no lo puedo decir. Okay. Y llegaba al juzgado y en el juzgado le decían, usted no es parte en el proceso, no se le puede decir nada. Eso se vino arrastrando más o menos hasta por el año 1994, donde ya hay una reforma, donde sí se le da la posibilidad a la víctima de tener cierta participación, pero no se le reconoce una participación activa. Ok. Ya puede tener quizás cierta información, pero no participar en el proceso. Se viene el sistema acusatorio y ahora sí, ya la víctima, aunque ya estaban reconocidos con antelación más atrás del 2007 sus derechos, ahora sí ya tiene la posibilidad de tener un asesor jurídico. Claro. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este asesor jurídico? Si vemos nosotros la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, en su apartado C, en su fracción primera, parece que es muy limitada, porque ahí solamente que se le informen los derechos y que sepa cómo se lleva a cabo el procedimiento. Esa es la función del asesor jurídico. Y aquí surge una pregunta muy interesante.
¿Es lo mismo el asesor jurídico que el coadyuvante? Claro, nosotros vemos el Código Nacional de Procedimientos Penales y establece en su artículo 110 la figura del asesor jurídico. Y ya es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que le da amplitud de funciones a lo que sería en este caso el asesor, no solamente de poner en conocimiento de derechos e informarle cómo está el procedimiento, sino también a intervenir. Okay. Pero esa intervención, de acuerdo a la Constitución, ¿a quién le corresponde? Al coadyuvante. Yo a veces en los cursos que imparto les digo a mis compañeros, tengan mucho cuidado al momento de que se designen como asesores. Claro. También que los designen coadyuvantes del Ministerio Público. Okay. O coadyuvantes. ¿Por qué? Porque una cosa es constitucionalmente la asesoría jurídica, constitucionalmente hablando, y otra la coadyuvancia, porque la coadyuvancia ya constitucionalmente le permite aportar pruebas, independiente de la base en que se encuentre el procedimiento, claro, realizar promociones, ahora sí, bajo vigilancia estricta de la gente del Ministerio Público, ¿no? Pero ya es más posible, es más amplia la coadyuvancia. Por eso el comentario, ¿no? Okay. No, y súper importante porque justo, como lo acabas de decir, estimado doctor, la coadyuvancia la manejábamos desde antes de la reforma, y nos decían, bueno, llega un abogado que va a coadyuvar con el Ministerio Público, y ahora viene el asesor jurídico y en la etapa intermedia dice, bueno, se van a hacer coadyuvantes a partir de esta etapa, ¿no? Y entonces comienza justo, a lo mejor no le hemos puesto la atención necesaria a la figura. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Fíjense, por ejemplo, y yo creo que esto nos pasa a todos cuando nos toca fungir como asesores jurídicos, ya sea privados, porque nosotros lo hacemos de manera privada. Cuando lo hacemos así, parece ser que somos una molestia para el agente del Ministerio. Exactamente. Definitivamente. Sí. El agente del Ministerio Público no se percata que el asesor, como figura institucional y como figura constitucional, tiene una finalidad. ¿Cuál es? Pues hacerle llegar datos, hacerle llegar o solicitar actos de investigación, o incluso precisar cuáles son las técnicas de investigación para poder lograr lo que sería su pretensión. No, parece que son una molestia. Y son los primeros que obstaculizan, son los primeros que impiden. Entonces, yo creo que aquí también estamos hablando de que si el agente del Ministerio Público fuera un poco más observador, se daría cuenta de que él hoy es un verdadero representante de la sociedad, porque no representa ni uno ni a otro. El asesor jurídico tiene una importancia trascendente en el procedimiento penal, en lugar de... Sí, en definitiva, aquí el detalle entonces justo en ello, que a veces de por sí un agente del Ministerio Público que dice, ya viene un abogado, dice, ya vienen a pedirme que trabaje, y probablemente eso sea la molestia, ¿no? El que uno llegue y pida que se avancen con las investigaciones, cuando no está un asesor jurídico particular, pues realmente van a su paso, van a su tiempo y probablemente sin hacer lo que deben de hacer. Querido Arturo, ¿qué les ha tocado en el Ministerio Público cuando van a representar víctimas? ¿Con qué se han encontrado en la atención? ¿Cuáles serían esas deficiencias o esos aciertos que sí tiene el Ministerio Público? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Yo creo que antes de eso hay que partir desde que nosotros intervenimos en igualdad de condiciones que los defensores del imputado o el enjuiciado en ese sentido. Entonces nos hemos encontrado con que parece que nosotros somos la víctima, que le estamos rogando atención, que estamos ahí persiguiéndolos en tiempos, que casi nosotros sacándole las copias para que puedan de alguna manera apurarse. Entonces sí hemos encontrado como diversas cosillas que decimos, bueno, se supone que nosotros estamos coadyuvando los dos, tenemos que trabajar como un equipo, pero parece que quiere apartarnos de alguna manera. Sí, efectivamente, y justo lo acabas de decir bien, se supone que tendríamos que hacer un equipo para reunir todo lo necesario para poder avanzar en el asunto. Lamentablemente, pues a veces no se permite esa intervención adecuada, y bueno, pues ahí el daño lo resiente en este caso pues la víctima, porque al fin y al cabo la víctima, como esa persona que ha visto dañada su esfera jurídica, pues también esta tiene sus derechos y
¿Qué está pasando con los derechos de la víctima, querido doctor? Ahorita representando el asesor jurídico, primero ante la agencia del Ministerio Público y luego en las audiencias. Voy a partir de un hecho que es cierto y verídico. Sí. Nos ve una abogada que es amiga nuestra y nos dice, mi representada presentó una querella en el Ministerio Público hace 2 años. Y hace 2 años nos traen a la vuelta y vuelta. Ya aportamos los datos de prueba suficientes para que se pueda judicializar. Ella es experta en materia familiar y materia civil. Sin embargo, bueno, pues trató de llevar lo que sería este asunto. Cuando ella vuelve a ir, le dicen, es que no están las copias de la sentencia, porque siempre requieren la sentencia, aunque la ley no requiere una sentencia, ¿no? Pero ellos siempre quieren una sentencia de un juzgado familiar, ¿no? Ese es el primer obstáculo que aquí ponen. Y entonces ella lleva la sentencia y cuando regresa le dicen, es que no está. No había nada de lo que ella había solicitado. Pérdida de documentos. Pasaron 3 agentes del Ministerio Público. Entonces nos pide apoyo, ya llegamos, participamos, ya estaba otra vez la sentencia, ya la había llevado y otra vez el obstáculo, es que no está la sentencia. Señor agente del Ministerio Público, aquí está. Es que no la había yo visto. No. ¿Qué encontramos ahora con relación a estos derechos? Porque precisamente partimos de este caso que todavía no se ha judicializado, porque los pretextos siguen siendo los mismos. Bueno, ya sabemos que tenemos que recurrir ante el juez de control ahora, pues para que al omiso lo obliguen a hacer lo que se debe hacer, ¿no? Pero ¿cuál es el tema en concreto? Los derechos de la víctima. Las víctimas son menores de edad y los representa a su madre. 2 años sin recibir y otros más sin recibir ingreso de parte del incumplido. Sí. Y entonces así continúa con la complacencia ahora de ¿quién? De un agente del Ministerio Público desplicente, flojo, que aparte de flojo pierde lo que serían actuaciones, y cuando pierde esas actuaciones, lo que hace es retardar precisamente la justicia. Ahí se vulneran, ¿cuáles derechos? Todos los derechos de la víctima. ¿Cuál es la garantía en este caso de esos menores para poder acceder? Ya fue ante una autoridad familiar, precisamente para que se llevara a cabo lo que sería un convenio, porque a eso se llegó, que se emitiera una sentencia incidental, y ahora el obstáculo principal, el agente del Ministerio Público. Sí, mire, sí, claro, algo muy importante que toca nuestro querido doctor. Efectivamente, yo creo que los asesores jurídicos hemos perdido de vista, tanto el Ministerio Público como los abogados particulares, que tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿sale? Muchas de las veces por flojera, por no decirlo de otra manera, queremos o estamos acostumbrados al que el Ministerio Público haga el trabajo, pero la verdad es que la labor principal del asesor jurídico pues es estar al pendiente. A ver, Ministerio Público, ¿qué estás haciendo? Mira, yo considero que es esto y esto más, abogado, o ¿en qué te apoyo? ¿Qué te ayudo? ¿Quieres que te traiga yo ya los interrogatorios o a lo mejor las entrevistas? ¿Qué quieres, no? Pero eso igual, aparte también, pues es culpa también de los abogados particulares, porque siempre dejan que el MP haga todo. Y al final de cuentas, como usted lo dice, pues el Ministerio Público dice, pues si no viene, no le ocupa su carpeta, pues menos yo, ¿no? Y entonces ahí es cuando tenemos un atoramiento en la procuración de justicia, porque hay una deficiencia en las investigaciones, hay una deficiencia en cuanto a la investigación del Ministerio Público, que solamente lo que acarrea, pues es rezagos, y es lo que actualmente estamos teniendo. Por ejemplo, ahorita les comentaba fuera del aire que pues aquí en la Ciudad de México, Estado de México, pues para mí que he visto, pues trabajan relativamente bien, ¿no? Pero cuando te vas a otros estados, hijo, no, pareciera que cuando te vas a nombrar o a personar dentro de una carpeta como asesor jurídico, pues ya eres el enemigo del juez, del Ministerio Público. Una vez hasta le dije al Ministerio Público, oiga, discúlpame, yo estoy aquí para apoyarles, para coadyuvar con ustedes, no para ser enemigos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues esta cuestión yo creo que también depende de la preparación, de la astucia de cada abogado y que también se haga la concientización del Ministerio Público, porque al final de cuentas ellos son servidores públicos que están para apoyar a la ciudadanía, como usted lo dice, es un representante social, y que eso se ha perdido, ¿no? Y aparte llega el abogado inexperto que no sabe y que piensa que por solamente ir a pararse al MP ya es todo,
pues es complicado, ¿no? Los operadores jurídicos tenemos que hacer énfasis en esa cuestión. Sí, de hecho, yo lo que he observado como asesor jurídico, que no les gusta que esté un asesor jurídico. Sí, cierto. Sí nos tocó en un asunto también de incumplimiento de obligaciones. El agente del Ministerio Público le dijo a nuestra representada, ¿para qué los trae? Si yo voy a hacer eso, no los traiga, dígales que no, yo me voy a hacer cargo. Sí. Pero lejos de hacer eso, vino y nos comentó, ¿sabe qué? Me acaba de decir esto, no haga caso, vámonos a actuar, pero no se vale. Sí, eso nos pasó ahí. A nivel federal no se diga. No. A la gente del Ministerio Público se le hace referencia y dice, usted no tiene por qué hablar, coartándole derecho no solamente a la víctima, sino también a su asesor jurídico. Entonces, esa figura que es importante en la actualidad, claro. Qué bueno que la víctima cuenta ya con alguien que lo represente, con alguien que le defienda, con alguien que esté atento a lo que ocurre dentro de su carpeta, pero obviamente con los mismos obstáculos a los que se enfrenta el defensor con el agente del Ministerio Público. Sí, fíjese, algo muy importante que se está perdiendo, la tutela judicial efectiva. O sea, al final de cuentas, la tutela judicial efectiva es que desde el momento que el justiciable vaya a tocar la puerta de cualquier autoridad, sea atendido de forma sencilla, práctica, coherente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? Si no es porque llevan al abogado, a la víctima definitivamente la tratan muy mal, ¿eh? Espérese, a ver, ahorita salgo. Bueno, pues no dice la Constitución, el artículo 20 que acaba de referir, que tenemos que dar información, nos tienen que asesorar y demás. Entonces, como usted lo decía, es una ilusión, se puede decir, porque en la Constitución pues, usted habla muy bonito, pero ya en la realidad es que está complicado. Y la otra, pues uno como coadyuvante, como asesor jurídico, dice, Lic, es que es este delito, ¿no? O sea, el delito que está, la tipificación de este delito es este, ¿no? A lo mejor por lesiones, por el incumplimiento de la pensión alimenticia. Bueno, pues ellos ya te quieren poner el que ellos crean conveniente. O sea, a ver, permítame, o sea, es una situación a veces un poco difícil, porque uno como abogado particular termina peleándose con los MPs, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene uno de estarse peleando cuando pues tienen que hacer bien su trabajo? Yo hasta le dije, lea usted el artículo 108, el artículo 20, apartado C, pues ahí están los derechos, Lic. Si no, pues si va a hacer lo que usted quiera, pues mejor dígame, ya mejor me retiro, ¿no? O dígame usted cuánto quiere, ¿no? Porque pues si la justicia sí vale, pues no tiene caso, ¿no? Pues está complicado, ¿eh? Es complicado y es lamentable a lo que hemos llegado en varios aspectos. Efectivamente, cuando nosotros llegamos como particulares asesores jurídicos apoyando a la víctima, depende mucho del Ministerio Público. Habrá ministerios públicos respetables que conocen y saben hacer su trabajo. Me han tocado ministerios públicos que me han atendido bien, que han hecho su investigación y que hemos sacado todo muy rápido. Pero por otro lado, sí me ha tocado también ministerios públicos que realmente la atención totalmente mal. Lamentablemente, fíjense, la víctima es vulnerable, ¿no? Desde ahí iniciamos. Pero cuando vamos a denunciar una violencia familiar o algún otro hecho en donde está involucrada una mujer que va en una situación de vulnerabilidad, aumenta. Imagínense que en un centro de atención para la mujer aquí en la Ciudad de México, un día llegamos acompañando a nuestra víctima como asesores jurídicos particulares y desde la entrada nos dicen, pasa la víctima, ustedes no. Exactamente. Imagínense, Sí. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera he puesto un pie adentro? O sea, ni siquiera he visto al Ministerio Público. No, es que esas son las órdenes que tenemos aquí. Y esto, estamos hablando de los policías que cuidan la entrada en un lugar donde atienden a las víctimas, mujeres de una violencia familiar o delitos que tienen que ver con en este sentido. Nosotros, imagínense que para poder entrar ya iniciamos con las quejas, ya iniciamos utilizando la llamada así como con los superiores jerárquicos y demás, y lamentablemente esto es lo que está aconteciendo en algunos lugares, no puedo generalizar, pero ¿cómo es posible que desde ahí ya se estén vulnerando estos derechos de la víctima a tener a su asesor jurídico? ¿Y cómo es posible que desde ahí digan, no, en ese momento, bueno, comenzamos con la peleita para poder entrar, y tanto
para que lo que realmente querían era no atender a la persona. Incluso en la dilación para poder nombrarnos como asesores jurídicos. Sí, y entonces desde ahí comenzamos con esta parte de los derechos, cómo los vamos a hacer valer y demás. Me ha tocado también, como bien lo decía también el doctor, cuando tenemos que llegar ante el juez, ¿no? Claro. Tiene que haber un jalón de orejas y cómo es posible que tengamos que llegar hasta allá, querido doctor, para que funcionen las cosas. Sí, es lamentable. Ahora, sí tocó usted un punto. No todos los agentes del Ministerio Público obran de la misma forma. Así es. Tampoco se puede decir que es la generalidad, pero sí ocurre, sí sucede. Y desde luego, pues que se sepa que la víctima tiene derechos, que tiene derecho a tener un asesor, que ese derecho también puede ser, ese asesor puede ser coadyuvante, pero por otra parte también ese coadyuvante tiene sus limitaciones por disposición de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Que el agente del Ministerio Público no va a perder, en este caso, la función constitucional de perseguir los delitos y va a ser el que va a acusar. Aquí el asesor jurídico, por más que quisiera, como nos ha dicho aquí el licenciado, claro, solicitar lo que sería un delito diferente, no va a poder llevarlo a cabo porque es función precisamente del agente del Ministerio Público. Sí. Ahí es donde considero también, como asesor jurídico, a llegarle a la gente del Ministerio Público, si él no lo hace, porque su primera función es hacerlo, investigar, pero si no lo hace, entonces proponerlo, y si no quiere llevarlo a cabo, pues acudir ante el juez de control, solicitar una audiencia y decirle, pues no me quiere apoyar el agente del Ministerio Público, para que el juez ahora lo obligue a que cumpla con su labor. O sea, eso es lo más lamentable que pudiera ocurrir cuando alguien realiza un trabajo. Las excusas son miles, tengo audiencia, tengo muchos asuntos, me pasaron otro, esta persona es un servidor público de alto nivel, tengo que atenderle primero, etcétera. Los pretextos van a ser mil, pero la cuestión es que se tiene que cumplir con la labor, si no, ¿para qué la acepta? ¿No? Sí, exactamente. Sí, en definitiva, y bueno, aquí la víctima tiene derechos. Querido Arturo, ¿cuáles serían los principales derechos que la víctima debe conocer para que en su momento los pueda hacer valer? Pues uno de los principales es que tiene todo el derecho de estar informado todo el tiempo de su proceso. Claro. Esa sería una de las situaciones. Y aquí, fíjense, una de las personas que tendría esta obligación, si bien es cierto, el asesor jurídico estar informándole, pero también el Ministerio Público, estamos de acuerdo en que también las veces que vaya la víctima a solicitar esta información tendría que ser atendida y tendrían que decirle exactamente en qué va y qué se requiere de ella. Porque hace rato nos decía el doctor, ¿no? Cuando nosotros acudimos, pues resulta que faltaban las copias y faltaban las copias y faltaban las copias, ¿no? Pero tuvo que acudir un abogado a estar ahí como encima para que me dijeran, tendría que haber sido Ministerio Público dirigido a la víctima. Nos pueda llegar las copias o directamente solicitarlas al juzgado, ¿cierto? Sí, claro. Entonces aquí yo creo que esa sería una de las situaciones. Pues ya nos hemos encargado de decir en qué están todo mal. Ahora, ¿en qué está todo bien? Bueno, por ejemplo, a mí me ha correspondido dar capacitación precisamente a asesores jurídicos en el Estado de México. Esto no apenas, ya tiene algunos años. El tema era que cuando entraba el asesor público a las audiencias, siempre entraba y decía, me adhiero a lo que ha solicitado el agente del Ministerio Público. Sí. Cuando yo empecé a entrar a esas cuando yo empecé a impartir precisamente ese curso, yo les decía, el asesor jurídico no es figura decorativa. Claro. El asesor jurídico es parte activa dentro de un procedimiento. Ustedes van a escuchar a la gente del Ministerio Público, ustedes van a tener también la carpeta y ustedes van a verificar si el agente del Ministerio Público ha sido acertado al momento de la exposición o ha incurrido en omisiones o ha dejado, en este caso, de hacer referencia a algunos datos de prueba. Si eso es así, entonces ustedes, cuando les corresponde el turno de hacer uso de la palabra, ya sea formulación de imputación, ya sea acusación o cualquier otra audiencia, entonces decirle a la gente, al juez, que ya han escuchado a la gente del Ministerio Público que consideran que ha habido omisiones porque hay algunos datos de prueba que no referido y que se consideran relevantes. ¿Cuáles son?
hacer la referencia. Y por otra parte, quizá con relación a la clasificación estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por alguna circunstancia, ya verá la gente del Ministerio Público si lo corrige o no es la correcta la que había comentado, etcétera, pero esa es la finalidad de que esté presente también el asesor jurídico. Ahora, ya está dentro de lo que sería la audiencia inicial y hay incorporación de medios de prueba. Y él quiere hacer un interrogatorio, aquí viene lo interesante, ¿no? Es interrogatorio directo contra interrogatorio, ¿verdad? Bueno, va a ser un interrogatorio directo siguiendo la línea del agente del Ministerio Público, ¿no? Va a tener esta idea que sí está observando lo que ocurre. Tanto así que ya en la etapa intermedia tiene la posibilidad de formular su acusación coadyuvante y dentro del juicio poder realizar interrogatorios, incorporaciones, etcétera, de lo que serían sus medios de prueba. Entonces, es fundamental y trascendente lo que sería la intervención de un asesor jurídico dentro del procedimiento. ¿Por qué? Pues porque es el que va a ser, vamos a decirle así, el abogado defensor de la víctima, ¿sí? Y tiene que ser el abogado defensor de la víctima porque le va a defender sus derechos, incluso contra aquel que tendría que garantizar esos derechos. Por eso su participación debe ser importante. ¿Cuándo se da la participación activa, en este caso, del asesor jurídico? Cuando viene el sistema acusatorio. Ahí es donde ya se reconoce la participación activa de la víctima. ¿Pero por qué? Siempre nos preguntamos, ¿por qué se le reconoce ahora? Bueno, venimos de un sistema mixto, más inquisitivo que mixto, donde no se le tomaba en consideración y ahora dicen, la víctima también tiene presencia, también tiene voz y voto, también puede hablar por sí o por un abogado que le defienda. ¿Tendría que haber sido eso? No tendría que haber sido, pero ¿por qué fue? Deficiencias. Hoy lo que tenemos que hacer es evitar esas deficiencias de esa institución que provocó que existiera un asesor jurídico. Pero yo siento que su importancia, bueno, su función es importante, relevante y trascendente para el procedimiento. ¿Qué pasa si no está? No, en definitiva, creo que es una de las figuras jurídicas más relevantes, sobre todo a partir de la reforma en materia procesal penal y sobre todo para realmente apoyar a la víctima. Y como bien lo decía el doctor, tenemos entonces que requerir una preparación adecuada y lamentablemente me ha tocado también de las dos situaciones, me ha tocado ver asesores jurídicos que sí hacen su trabajo, que sí se nota que revisaron su carpeta, que están activos, que están atentos y que están a la plana. Me ha tocado intervenir como asesora jurídica de los errores que pueda haber por parte del público. Y de igual manera me ha tocado ver la figura del asesor jurídico cuando no lleva a cabo su labor. Y efectivamente solo utilizan la frase de me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público o, por otro lado, nada más comentan, sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la Fiscalía y se acabó. Pero aquí realmente para hacer una labor activa sí requerimos que el asesor jurídico realmente conozca su carpeta, conozca su asunto, haya tenido una interacción con la víctima, sepa perfectamente qué rumbo va a llevar ese asunto, ese proceso, sobre todo porque en muchas ocasiones, si no es cierto, en una agencia del Ministerio Público están rebasados en trabajo y pueden poner N pretextos, pero también el asesor jurídico puede ayudar y decir, pues yo ya revisé y nos faltó esto, por aquí tenemos estos datos mal, hay que corregir domicilios, nombres y demás. Entonces, ello sí será muy relevante en ello. ¿Cómo ves esta parte, querido Arturo? Pues considero que como es una figura nueva, precisamente creo que el tema principal es ver realmente qué facultades y qué forma de intervención tiene el asesor jurídico, porque muchas veces llegan con la víctima o el ofendido y dicen, soy su representante, pero realmente de qué forma lo tienen que representar dentro del proceso, porque al final tiene las mismas facultades que el defensor de la contraparte. Entonces yo siento que ahí viene el error y por eso es que a veces, pues muchas veces llegan, se adhieren,
estoy contento con lo que dijo el Ministerio Público. Cuando nos ha tocado a nosotros, precisamente hoy día, yo creo que más o menos como 50 y 50%, asesores jurídicos que si el Ministerio Público en sus interrogatorios no ha preguntado correctamente, ellos son los que han atacado todas esas deficiencias por parte del Ministerio Público, que a veces por tanta carga de trabajo que tienen, descuidan cierta parte de la carpeta. Y entonces el asesor jurídico, ese sí lleva bien estudiada la parte de la carpeta que le toca, sobre todo si es un asesor jurídico privado. Entonces, sí. Sí, fíjense que sí, esa parte es muy relevante, también depende del tipo de asuntos, el tamaño de los asuntos. En algún momento nos tocó un feminicidio donde teníamos 12 tomos de esa carpeta, entonces nosotros llegamos a las audiencias con una maleta de esas de viaje, las más grandes, llena, y pues sí, hubo que revisar todo a detalle, todas las periciales, todas las testimoniales, detalles de cada circunstancia para poder tener todo bien estructurado, porque en un momento determinado, si bien es cierto, la labor principal puede ir al Ministerio Público, también es cierto que el asesor jurídico funge como coadyuvante en su momento, si es que así se determinó la figura, o representante de la víctima en su momento también, para poder hacer las intervenciones en ese sentido. Y como bien lo dijo también el doctor, necesitamos tener todo bien dilucidado también para saber exactamente, cuando ya estamos en una audiencia de juicio oral, qué se interroga y qué no, porque también podría ser que echemos a perder algo, ¿no, doctor? Sí, claro. Aquí precisamente por eso se requeriría de esa relación entre el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico, que no existan sorpresas dentro de lo que sería ya la audiencia correspondiente, ¿no? Porque si uno pregunta una cosa, otro pregunta otra, uno lo endereza y el otro lo perjudica. Aquí yo quiero abundar con relación a lo que dice Arturo. Nos han tocado asesores jurídicos públicos en asuntos relevantes y la verdad que ha sido sorprendente la forma en que se conducen. Como él lo menciona, nos han tocado en ese tipo de asuntos agentes del Ministerio Público altamente especializados, pero a veces el mismo asesor jurídico los sobrepasa. A muchos de ellos los conozco y yo hasta les decía, híjole, yo no sé cómo les di clase, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que sí se nota el compromiso y sí se nota que en verdad estudiaron el asunto, van preparados y no por haber sido asesores jurídicos públicos quiere decir que su labor fue menor. Siento que sí hay asesores jurídicos públicos bien preparados, como también hemos encontrado asesores jurídicos privados que son muy aguerridos, ¿no? Ahí es donde las audiencias, ahora sí que hasta da gusto entrar a una audiencia, ¿no? Toma el sentido los todo debates lo que hemos preparado. son bonitos, bueno, ¿no? Son fuertes, duran horas, pero son muy especializados. Y ahora sí que, alguna vez me preguntó alguien, dentro de los que conforman la trilogía judicial, ¿cuál es el que consideras más relevante? Les voy a decir lo que les contesté. Dije, híjole, creo que los tres deben de ser muy buenos. Imagínense el agente del Ministerio Público preparar un asunto dentro de 48 horas. Imagínense, va contra reloj. Ah, sí. ¿Sí? Imagínense que esté junto con el asesor, pero también son esas 48 horas. Ahora, imagínense al defensor. Cuando esté en la audiencia inicial y ya le dieron la carpeta, no, bueno, entréguensela, ya se la entregamos. Quiero un receso. ¿Y qué dice el juez? Está bien, 15 o 20 minutos. Oiga, pero... Lo más que me ha tocado a mí han sido 40 y eso era una carpetota. 40 minutos, de 48 a 40. Así es. Fíjese, bueno, pero hay que entrar a debatir y entra y debate uno. ¿Y el juez en cuánto tiempo resuelve lo que escucha? No, pues en el momento. En el momento, imagínense. Escuchando y en el momento. A lo mucho dice un receso, sale unos minutos y regresa. Exacto. Y entonces, ¿quién tiene mayor experiencia? No, pues los tres ahora sí que yo creo que están colocados en la misma línea, ¿no? ¿Por qué? Porque uno para integrar, otro para debatir y el otro para determinar. Entonces yo creo que este sistema lo que nos permite a todos es decir, ¿quieres ser asesor jurídico en un asunto penal? Especialízate, participa, entérate y apoya a la gente del Ministerio Público. Y a los agentes del Ministerio Público, pues permitan que se les apoye. Sí, exactamente. Nadie está en contra de ellos. Claro. Algo muy importante que toca usted, doctor, la especialización. Yo creo que el gran problema que tenemos es que
tanto servidores públicos también no entramos a la especialización como tal, al estudio, no nos gusta estudiar, no nos gusta empaparnos, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta que hay agentes del Ministerio Público muy buenos, pero hay otros que solamente, pues no sé cómo llegaron ahí, ¿no? Que de momento ya los ves y no saben integrar. Y aparte también, pues el asesor jurídico muchas de las veces nunca ha llevado una audiencia, es su primera audiencia, nunca ha estudiado el sistema acusatorio, entonces yo creo que esa es una gran desventaja que muchos abogados tienen. Entonces aquí, como lo dice el doctor, tienen que especializarse, tienen que prepararse, tienen que saber técnicas de litigación oral, para saber interrogar, contrainterrogar, incorporar documentos. Entonces es importante que lo sepan, ¿no? Porque no es como actualmente lo tenemos, ¿no? En materia civil familiar, que por ahí te buscas un machotito, ya medio lo haces, lo entregas y ya, no, ahí no, ¿por qué? Porque en materia penal es muy técnico, incluso si bien es cierto, ahorita ya hicimos una transacción a materia oral, civil y familiar, pero lo real es que en materia penal es muy, muy técnico. No, sí, en definitiva. Y fíjense que aquí el doctor se dedica a capacitar, ¿cierto, doctor? ¿Cuántos años lleva capacitando ya? Bueno, dando clases desde 1980. Después de que empecé a capacitar, ya una vez que dejé el tribunal, ya llevo 5 años trabajando. Nada más. Y antes teníamos desde el 2010 teníamos una escuela que denominábamos CATSIPE, allá en Sinacantepec, precisamente. Okay. Ahí capacitábamos. Excelente. ¿A qué vamos con esto? En muchas ocasiones nosotros pensamos que ya lo sabemos todo. ¿Alguien lo sabrá todo, doctor? No, yo una vez escuché a un ponente y él decía, y yo estoy de acuerdo con él, entre más le escarbo al hoyito del conocimiento, más grande se hace. Sí. Así que esto es un universo, yo creo que alcanzaremos a comprender una parte, pero quizá no todo lo necesario. Pero pues yo creo que tenemos que prepararnos, como lo dice Couture, ¿no? Día con día con día. Exactamente. Sí. No, en definitiva, ¿tú cómo ves, Arturo? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones que están entrando al derecho, justo al derecho penal? ¿Cómo has visto, cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Pues en ese sentido ha sido buena. Digo, de alguna manera, el tiempo que he estado trabajando con mi papá, nos cruzamos con personas que habían manejado el sistema anterior y pues para mí es totalmente desconocido. Entonces, por eso yo creo que resulta más sencilla esta parte. ¿Y cómo te ha resultado a ti la parte de la oralidad? Pues buena, ¿qué crees que buena? Digo, desde niño creo que en las escuelas, o al menos en las que yo estuve, nos daban mucho como que esa pauta, concursos de poesía, concursos de declamación, entonces pues ya no se hace como tan diferente el hablar frente a un público, que a veces, más que la noción de saber la ley y demás, primero que nada, poder hablar en público. ¿Cómo expresarlo? Sí, lo que piensas, poder hacerlo tangible y expresarlo correctamente. O sea, que eso se oye sencillo, pero no es tan sencillo. Sobre todo cuando están las cámaras, el público, están los policías, el juez enfrente. Sí, efectivamente. Creo que hace rato también tocaba un tema aquí el licenciado José Morales de cuando van iniciando las personas en todo ello. Ahorita aquí tenemos al doctor, ya lleva años de experiencia en este tema, pero una de las recomendaciones que le haríamos a todas las personas que nos escuchan, los que van iniciando, los que son aún estudiantes, recién egresados, es más, a aquellos que ya tienen experiencia en todo esto del derecho penal, síganse preparando. A mí me ha tocado igual tomar cursos con jueces, magistrados y demás, que al momento que estamos escuchando las experiencias que tienen dentro de las audiencias, nos hacen ahí los comentarios de decir, les falta esto, les falta eso, les falta eso. Es decir, cada uno ve el proceso desde su lugar y lo vemos distinto. A usted, doctor, que estuvo tanto tiempo de este lado como juzgador, ¿qué nos podría decir? O sea, ¿lo ve distinto ahora que está del otro lado en una audiencia? Bueno, yo les voy a platicar una parte de mi experiencia como juez cuando se hace este sistema oral. Yo por allá por el 1997 empecé a estructurar precisamente la oralidad. Todo el mundo me criticaba, me decían loco, exhibicionista, me decían que era yo barbero con el presidente, etcétera, pero yo lo hacía, yo hice mis mesitas ahí. Pero ya cuando se viene este sistema, a nosotros nos capacitaron hasta con un actor de Televisa.
Wow. Pero eso no quiere decir que ya por eso habíamos adquirido la fortaleza. El conocimiento quizá en su momento jurídico lo teníamos para desarrollarlo, pero ahora era el escenario. Y el que empezó primero fue la justicia para adolescentes en el 2007. Afortunadamente la justicia era privada y no había público, pero aún así teníamos que enfrentar la Cámara. Sí. Y entonces ahí viene el primer tema, porque ahora ya estamos en audiencias públicas, ya estamos con personas. Entonces, yo cuando a veces entraba como juez, a pesar de la experiencia y de los años, me pasaba como a los porteros. Sí. Yo veía grande el público y grande hacia las partes, ¿no? Sí. Y yo creo que a las partes les pasaba como cuando ellos van a tirar el penalti, ¿no? Venían la portería chiquita y al portero grande, ¿no? Pero vamos, al final somos seres humanos y también tenemos emociones. Claro. Y obviamente que no todos los asuntos son iguales, porque hay asuntos relevantes, trascendentes, donde hay mayor interés de la colectividad. Y entonces, como dice Arturo, hay periodistas afuera, porque ahora ya afortunadamente no pueden ingresar más que ir a tomar nota, etcétera. Pero hay gente interesada, ¿no? Y aparte, vamos, abogados altamente preparados, altamente capacitados, y que aparte debaten, discuten y gritan, etcétera, ¿no? Entonces había que conservar cierta tranquilidad. No siento que no lo hice mal, siento que lo hice bien, pero ahora viene la parte de la defensa, ¿no? Claro. Pues yo nunca había sido defensor. Sí. Creo que en mis inicios estuve como un año en un despacho, pero fuera de ahí todo fue el servicio público. Sí. 36 años. Sí, bastante. Y entonces, pues ya una compañera que fue mi alumna me invita a participar y yo hacía las cosas y ella iba y las defendía, ¿no? Yo ya no quiero regresar a un juzgado, le decía. Hasta que un buen amigo me invita y nos vamos a San Luis Potosí a una audiencia que duró 13 horas. ¿No? 13 horas y me decía, ¿ya estás listo para el debate? Y yo le dije, no, pues creo que todavía no. No era lo mismo estar sentado como juez que ahora como defensor. Pero bueno, llevábamos al experto, llevaba a su hijo y él también era experto en ese rollo. Y yo pues les pasaba papelitos, ¿no? Tratando de que ellos pudieran debatir las ideas que yo tenía. Al final les dije, pues ya denme mi patadita, pues ya vine aquí, ¿no? Sí. Ya me inicié de este otro lado. Y ya empecé a entrar a las audiencias. Obviamente, pues yo sabía lo que tenía que hacer en la audiencia, pero por otra parte, también tenía que pensar como defensor, que ese es el otro rollo, ¿no? Sí, claro. Porque yo pensaba como juzgador, no como defensor. Y entonces ya me junté con un pequeño equipo de compañeros que ahora ya está más grande, y ya empezaron a transmitirme. Yo hasta les decía, ustedes son más expertos, hasta el más inexperto de ustedes es más experto que yo en tratándose de la defensa. Y entonces ya empecé a tener mis participaciones, mis intervenciones, hasta que ya pues siento que ya puedo desarrollar debidamente una defensa, o siempre la pude desarrollar, ¿no? A través de ellos. Pero sí, no es lo mismo ser juzgador, no es lo mismo ser agente del Ministerio Público, no es lo mismo ser asesor jurídico, ni es lo mismo ser defensor. Ahora, ¿qué me gusta más? Cuéntenos, doctor. He disfrutado más la defensa. Sí. He disfrutado más la defensa, sí, porque para mí es muy grato el poder delegarle la responsabilidad a un tercero en un asunto que es verdaderamente relevante y que él tome la decisión. Sí. Uno le da los elementos, uno le da las pruebas, uno hace los argumentos, el Ministerio Público se afana, lo mismo que el asesor, y ahora sí que el juez resuelva, ¿no? Y yo como juez sentía la carga, sí, el peso de la responsabilidad. O sea, doctor, que ahora ya vio las cosas de distinta manera, ¿no? Porque ahora dice, bueno, yo hago toda esta labor, ya desahogamos todo esto, di mi argumento, le toca al tercero decidir. Y del otro lado era, me están dando todo y ahora a mí me toca, ¿no? La gran responsabilidad. Así es. Y sobre todo con esos, todos los asuntos son importantes, pero últimamente con esto de las redes sociales y demás, resultan asuntos mediáticos, donde ya todo el foco de la gente, o sea, con un asunto que se hace viral, dices, eso influye. ¿Por qué será tanto esa influencia, estimado doctor? El cuarto poder. El cuarto poder, ¿no? ¿Cuál es el 3 poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y cuál es el cuarto poder? La opinión pública. La opinión pública. Ahora, esa parte es importante porque es ahí donde el juez se hace chiquito. Y no nada más es la opinión pública, no nada más es lo que sería, lo que acaban de decir, los medios de comunicación. Porque vamos a decir televisión, radio, redes sociales, que ahora son más ágiles. El tema es
denuncia en la Contraloría, hoy el Tribunal de Disciplina, denuncia en Anticorrupción, denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, y donde se pueda. ¿Para qué? Pues precisamente para que el juez o sea parcial, o siga siendo imparcial, o que resuelva de determinada manera. O sea, es complicado. La verdad es que el estar en el sillón del juez no es sencillo, es una parte de respeto y complicada, la verdad. Porque es un ser humano al final. Sí, claro. Al final. Imagínense ir a casa a dormir con todo lo que está aconteciendo mediático, pero aparte tener que resolver el asunto. Ese ya lo va a saber resolver, pues para eso es un juez. Pero la otra, ¿y ahora qué va a pasar? Claro, como juez yo puedo decir, esto es lo que debo resolver, pero la otra, esto es lo que esperan que yo resuelva, ¿no? Y la otra, desde arriba y desde todos las partes, todo lo que están viendo cada quien en su opinión. Entonces, realmente es una situación compleja, doctor, la que se vive dentro de las diferentes esferas, dentro de las diferentes partes. Estamos ya, a ver, por acá tenemos, nos dice, excelente tema, la víctima la más olvidada en el procedimiento penal. Gracias por la recomendación, y en algunos casos el MP no se porta neutral, está a favor de alguna de las partes. Aquí nos están haciendo los comentarios en YouTube, y bueno, pues para que de igual manera entren en un rato y les contesten ahí a nuestros, a las personas que están ahí atentos en nuestra transmisión. De todos modos, esto se queda ahí grabado y van a estar atentos, aquí mi querido doctor y el licenciado Arturo, van a estar ahí atentos a los comentarios, y si hay alguna otra pregunta, ahí con gusto estaremos en ello. Pues ya estamos cerrando. ¿Qué les recomiendan para ya cerrar unos segundos, querido Arturo? ¿Qué les recomiendas a los abogados que nos están viendo, que van a fungir como asesores jurídicos? Pues leer y más leer, seguir estudiando. Seguir estudiando. Querido doctor, ¿usted qué les diría? Pues igual lo que dice Arturo, hay que continuar esa preparación, pero sobre todo analizar y leer perfectamente bien el asunto y no dejar pasar una sola hoja. Una sola hoja, una sola coma, y recuerden que hasta las comas le dan el sentido de repente a las oraciones. ¿En dónde los encuentran? ¿En redes sociales? Facebook y nuestra página web, también Carrillo y Colín, abogados asociados, ahí nos pueden encontrar. Perfecto, excelente. Y recuerden también que en Red Esmeralda, en Facebook, también en Spotify, ahí se queda este podcast grabado para que nos puedan escuchar más adelante, queridos amigos. ¿Redes sociales? Me encuentran en Facebook como abogado José Morales Corona, en Instagram también, y les paso mi número particular, 246-295-8957, para cualquier situación jurídica, estamos a la orden. Claro que sí, queridos amigos, pues enormemente agradecidos por habernos acompañado el día de hoy. Como bien decía Arturo, esperando que no se nos quede nada en el tintero, bueno, tendremos otro programa con ellos, porque este es un tema tan interesante, sobre todo apasionante, hablando del proceso penal. Y bueno, pues aquí los vemos el siguiente jueves, queridos amigos, en Red Esmeralda a las 3 de la tarde. Gracias. 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 No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.